los 11.000 arquitectos a los que represento como decano del Colegio de Madrid están preocupados, de una o de otra manera estamos preocupados por lo que está ocurriendo con el patrimonio arquitectónico construido. Por el patrimonio histórico y por el que no lo es, por el patrimonio que con mucha calidad y recientemente se ha producido por parte de arquitectos que, gracias a Dios, muchos de ellos todavía están en vida. Pero creo que durante mucho tiempo, desde la sociedad, y yo creo que los propios arquitectos también hemos subestimado la arquitectura, la relevancia de la arquitectura en la sociedad y su capacidad de responder a los grandes retos a los que nos enfrentamos, de todo tipo, sociales, medioambientales y económicos. Muchas veces hemos tenido un discurso, yo creo que excesivamente ensimismado, de arquitectos para arquitectos. Y cuando hemos empezado a transmitir esa idea de que la arquitectura no es solo un objeto bello o bien diseñado en la ciudad, sino que es un instrumento desde el cual pues batir la lucha contra el cambio climático, potenciar cuestiones de cohesión social, de igualdad, abordar temas de salud, como hemos visto durante la pandemia, ¿no? Este proyecto ARCA tiene ese objetivo, que todo el mundo entienda que la arquitectura presta un servicio público y que la arquitectura contemporánea tiene en este país, en las circunstancias actuales en que nuestro continente, nuestro país, Europa, se mueve, dos cuestiones que creo que ARCA las pone muy por delante. Por un lado, que la arquitectura contemporánea en España es la arquitectura de la democracia. Estamos en una sociedad que está valorando el reciclaje, el reuso. Por tanto, tenemos que tener tendencia a un urbanismo que yo a veces le llamo de las 3 R, ¿no? Eso es proteger la arquitectura contemporánea, de las vanguardias históricas y la más reciente, porque la producción de ciudad se está haciendo a una velocidad tal que no podemos esperar al filtro de la historia. Claro, las fundaciones no legislamos, ¿no? Entonces, aquí ya se ha dicho, bueno, pues esto es una labor de enseñar y de motivar. Desde hace años ya, yo creo que desde los años 80, el COAM, antes de que existiera la fundación, porque la fundación del COAM pues es el COAM, se empezó a hacer una labor de catalogación, elaborando unas guías estupendas de arquitectura que hoy en día pues seguimos actualizando, en donde se recoge no solo la arquitectura histórica, sino arquitectura hasta el año, creo que tenemos, si no Miguel Lasso, que es el director de la Fundación, me puede puntualizar, creo que hasta el año 2000. Que la arquitectura al final es algo que vivimos todos y por lo tanto entenderlo y participar en la conversación es importante. Yo creo que tenemos que ayudar a entender que los criterios, algunos son permanentes, digamos, la buena formación de los arquitectos para saber contribuir a la comunidad, a la ciudad, la buena construcción, un edificio que puede durar décadas, sino siglos. Todos esos valores son permanentes, pero hay otros que están cambiando. Entonces yo creo que es donde tenemos que decir y tenemos que unirnos para identificar algunos de esos criterios. Se están conservando edificios desde un punto de vista hedonista, gente que tiene dinero y de repente quiere conservarlo tal cual. Pero lo que realmente va a hacer que esta arquitectura tenga valor es como la arquitectura que hacía ciudad. Cuestiones intangibles, que no sé cómo eso se puede meter en un catálogo, ¿no? Como son secuencia espacial, el control de la luz, la capacidad que tuvieron de crear nuevos programas domésticos, vacacionales, industriales. Entonces aquí yo creo que hay dos factores fundamentales. Quien haga esos catálogos tienen que ser capaces de
establecer herramientas eficaces que se puedan intervenir y que sean capaces de recoger estos valores intangibles. Los que trabajamos en las escuelas de arquitectura, los profesores, tenemos que transmitirle a los alumnos cuáles son los verdaderos valores de este tipo de arquitectura y después no tener miedo a que, bueno, que evidentemente habrá víctimas, ¿no? Los argumentos por los que siempre se considera el patrimonio como algo a preservar, que tendría que ver aquel célebre artículo de Solá Morales que publicó en Quaderns a principios de los 80, con una valoración histórica o con una valoración artística o con una valoración singular, quizás sean ajenos precisamente a una arquitectura que la sociedad percibe primero no como algo del pasado, sino que entiende que lo moderno o lo contemporáneo pertenece a nuestro presente, por lo tanto no parece necesario una preservación de algo que no se valora como algo que pueda estar extinto, sino que realmente es algo que todavía convivimos con ello. Yo he hecho en falta, creo que lo echamos todos, es esa colaboración privada en sus múltiples facetas que contribuya a que las buenas leyes, los buenos catálogos, los buenos planes se puedan implementar, porque hay deseo de proteger y nada como interesar a aquel que tiene que protegerlo y no obligarle, ¿no? Me gustaría compartir una experiencia que para mí resultó reveladora respecto al tema de la conservación. O sea, por trabajo estuvimos viajando y hemos estado trabajando intensamente a Irak y nos enfrentamos a la relación de otras culturas al patrimonio. El patrimonio no existe, como no existía aquí, si no tenía valor religioso, valor sagrado. En el momento en el que ese valor desaparece, el edificio carece de interés. La idea de conservación y de patrimonio es una idea europea del siglo XIX que nosotros la arrastramos, pero que, desaparecido el valor sacro, es difícil de continuar. Y yo pienso que, en cierta forma, a día de hoy, el uso es lo que está sustituyendo ese valor sagrado por encima del objeto. La arquitectura, precisamente, el valor económico está en la sustitución, en el poder especular sobre el suelo, y entonces su protección no precisamente le añade un valor. Por lo tanto, el catálogo es un elemento no apetecible por el político en general y el usuario en particular. Ha salido a colación el papel y la importancia que tienen los catálogos que están dentro de la normativa urbanística y que acompañan al planeamiento. Y por lo tanto, para mí, si hay algo que alimenta la reflexión respecto a esta cuestión, es todo este proceso de escalas institucionales, desde lo local, en donde radica la eficacia para llegar a ser más efectivos de lo que se ha sido, porque ya algo se ha avanzado. La escala autonómica, esencial para esta cuestión. La administración central, también esencial en lo que le corresponde y que antes he citado. Y la dimensión internacional, bien sea en el ámbito europeo o bien sea lo que significa UNESCO. De cada una de esas actividades y el crecimiento y desarrollo que a lo largo de décadas se vienen produciendo, todo eso está dinamizando
a la sociedad. La Ley de Patrimonio del Estado, que ya está envejecida, se quiere reformar, tiene 40 años. De hecho, ya en su título hay cierta antigüedad porque habla de patrimonio histórico. Sin embargo, cuando define ese patrimonio, está hablando de patrimonio cultural, porque dice que es todo bien que reúne valores artísticos o históricos o científicos o técnicos o etnográficos, etc. Es decir, los valores históricos no son absolutamente indispensables jurídicamente para que un bien sea patrimonio o sea, por ejemplo, bien de interés cultural. La valoración patrimonial no dentro de, digamos, la comunidad, reside en la comunidad o no reside en el objeto, en lo tangible, le hace arquitectura, ciudad y paisaje, sino en lo relacional. Ya estamos hablando del tema relacional. Los valores patrimoniales están en la relación entre el entorno, en la comunidad y toda esa cuestión de procesos dinámicos en continuo cambio, ¿no? Desde la organización máxima de representación de la profesión, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, venimos permanentemente defendiendo y actuando en esa línea de la sensibilización social de la importancia de nuestras arquitecturas modernas y contemporáneas, las más recientes, por decirlo de alguna forma. El patrimonio, en cierto modo, no existe. De acuerdo con la declaración de Faro, solo existe cuando la sociedad, sectores de la sociedad más o menos numerosos, fijan una determinada atención hacia el pasado. Como fundadora de la Fundación quizá los herederos del derecho de autor de Rick Miralles, me siento que poco sé. Y también en el otro edificio, que es el edificio de entrenamiento, que es como paralelo, lado del edificio de competición, está pasando que sí, se está manteniendo. Los baños y las duchas se usan para un campo de fútbol que se ha puesto allá adelante, pero el edificio está con mantenimiento nulo. Antes de una participación ciudadana, un previo conocimiento por parte de la sociedad, o sea, una cultura arquitectónica, no estoy hablando de historia, sino de criterio para valorar y respetar la arquitectura de calidad. O sea, porque no se puede pretender que se valore lo que no se conoce. Y ahí es donde coincido también con algunos de los, con Mar y con José Antonio, donde tenemos una responsabilidad los arquitectos y las instituciones, ¿no? Del mismo modo que admitimos que el patrimonio pictórico o escultórico es inmediato, que un libro recién editado se saluda como una obra maestra, es curioso que en la arquitectura tengamos que remontarnos al pasado para ver esas obras maestras. En realidad las estamos viendo. Si estamos viendo, los arquitectos debemos reclamar que también podemos hacer obras modernas, aunque la mayor parte no nos salgan, pero bueno, que podemos hacer obras maestras y que pueden ser reconocidas como son reconocidas los cuadros. Pienso que tiene que haber cierta perspectiva. Es verdad que nosotros entramos en temas urbanísticos, en temas especulativos, que es la principal amenaza del patrimonio arquitectónico. No lo olvidemos, que si no fuese que el valor del solar puede ser mayor que el valor del edificio, no estaríamos en esto. O sea, nadie destruye un cuadro, valga o no, por si acaso se revaloriza con el tiempo.
la buena arquitectura redunda en el bienestar de las personas, ¿no? Entonces, creo que por eso tener un marco legal como la Ley de Arquitectura, que ha logrado los grandes consensos, es una de estas leyes que ha conseguido aprobarse sin ningún tipo de oposición en contra, nos permiten eso, nos permiten hablar de buena arquitectura y de cómo esta buena arquitectura redunda en el bienestar de las personas. La Unión Europea quiere renovar 35 millones de edificios, renovarlos energéticamente. Y en medio de todas esas iniciativas, la presidenta von der Leyen lanza en 2020, en el discurso del debate de la Unión, la idea de que todo eso se va a hacer con una iniciativa que va a poner de acuerdo a artistas, a creadores, a arquitectos, a ingenieros, a sociólogos, que se va a llamar Nueva Bauhaus Europea. Lo que nos mueve casi más a nosotros es un tema, nos preocupa como la educación al final, ¿no? O sea, hablamos mucho de la educación de la sociedad y a veces de la educación que tienen las personas de la administración por esto, pero yo creo que también hay que dar un toque sobre la educación que tenemos los arquitectos en general sobre la conservación del patrimonio, ¿no? A veces, y nos pasa mucho en las sesiones, nos parece que el propio conocimiento disciplinar ya nos hace como sabedores de lo que hay que hacer en cualquier caso, ¿no? Y nos preocupa a veces que simplemente el hecho de los grados de protección de un edificio no los conocen muchos arquitectos, ¿no? Las formas de intervención o lo que se puede hacer para intervenir en un edificio, pues no lo conocen muchos arquitectos que creen que su propia intuición arquitectónica les va a dar la capacidad para hacerlo, ¿no? Por un lado, el patrimonio no existe como tal sin el discurso que justifica el valor otorgado y, por tanto, está sometido a un proceso colectivo de reelaboración continuada que implica selección y diálogo, puesto que conlleva un consenso implícito. Esto ha sido una constante también a lo largo de todo el día, ¿no? El patrimonio y también el arquitectónico, evidentemente, no es una imposición del pasado, sino algo que llega a nuestros días y cuyos valores decidimos transmitir a generaciones futuras. Por lo tanto, el patrimonio se construye colectivamente desde el presente y se proyecta hacia el futuro. De esto nos hablaban, por ejemplo, Sol 89, la pregunta precisamente que le hicimos iba por este lado. La arquitectura debe considerarse un bien de interés general, como ya contempla la Ley de Calidad de la Arquitectura, ¿no? Cuyos valores trascienden las cuestiones técnicas y la antigüedad. Debemos reconocer su contribución a la consolidación de los valores culturales, sociales y medioambientales, así como a la competitividad y a la sostenibilidad. También Marcos Ros ha hablado sobre el tema de la sostenibilidad, específicamente con la Nueva Bauhaus Europea. Podemos considerar que la ciudad más sostenible es la que ya existe y debemos seguir apostando por reducir, reutilizar y reciclar. Y proteger puede implicar transformar y actualizar, como hemos visto en las ponencias de esta tarde. En este sentido, debemos perseguir la transmisión de valores, y no tanto la formalización estricta, huyendo de procesos de momificación, lo que también se ha comentado aquí como el efecto vitrina y también se conoce como el mal del anticuario.